Hoy, como todos los sábados, tenemos prolífica información porque la realidad en Colombia es trepidante. Vamos a hablar con Elizabeth Ortega, una destacada lideresa social de nuestro país, en el Valle del Cauca, específicamente en Palmira, sobre el gran acto de presentación de la ley pensional en Bogotá. También hablaremos posteriormente con Milton Fabián Henao Marulanda sobre lo que caracterizamos como el periodismo canalla en nuestro país, ese periodismo que tergiversa, manipula, miente todos los días contra el proceso de cambios sociales en Colombia. Luego tenemos invitada a Sandra Chindoy, la destacada comunicadora, periodista de RTBC, que viene desarrollando tan importante labor en este canal público y con quien vamos a hablar sobre la forma como desarrolla su periodismo de las regiones. También hablaremos con el representante de la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Campo, sobre la coyuntura política tan importante que vimos hoy. Hoy se instalan las nuevas sesiones del tercer periodo de sesiones del Congreso de la República. Finalmente hablaremos con Nicolás Suárez, un destacado analista político, especialmente también de deportes, con quien hablaremos sobre esos terribles acontecimientos de Miami en la final de la Copa América y la detención del señor Ramón Yesurún. Y más adelante, nuestra sección sobre Palestina, siempre solidarios con Palestina, y finalmente el resumen de la semana. Bueno, ya tenemos con nosotros a Elizabeth Ortega. Ella es una lideresa política y social, comunitaria, como decíamos. Ha participado en numerosos encuentros regionales y nacionales. Recientemente estuvo en el Encuentro Nacional de Energía y Agua y estuvo presente en el lanzamiento, la firma por parte del presidente Gustavo Petro de la ley pensional, la más importante ley que ha podido sacar adelante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ojalá en esa guerra que le ha desatado la Corte Constitucional y las altas cortes al presidente de la República y al gobierno del cambio no se la vayan a tumbar, ¿no? Estamos enfrentando una guerra sucia, una lawfare, guerra jurídica contra los cambios. En eso estamos y el pueblo colombiano está alerta. Bueno, muy buenos días, Elizabeth. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Muy buen día, bendecido día, y de verdad agradecer mucho a Periodismo Libre por esta oportunidad. Bueno, usted estuvo presente, la vimos allí incluso hablando con las comunidades en la Plaza de Bolívar el pasado martes 16 de julio en la firma, lo que se denomina jurídicamente la sanción oficial de la ley pensional. Coméntenos un poco sobre todo lo que usted pudo palpar allí de manera presencial, porque los medios masivos tradicionales de incomunicación, los medios hegemónicos, no informaron nada, prefirieron sumarse a la manipulación mediática, a la manipulación con noticias falsas y silenciar, incumpliendo el artículo 20 de la Carta Política Colombiana, que los obliga por ética a informar de manera veraz. Y si no informan sobre un acontecimiento tan grande como la ley pensional, en la que estuvieron más de 40,000 abuelos y abuelas, y muchos jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores, desempleados también, mucha gente acompañando al presidente en el lanzamiento de la reforma. Coméntenos un poco acerca de esta importante noticia y lo que usted pudo palpar allí en la Plaza de Bolívar el pasado martes. Sí, a ver, iniciar también un poco extendiendo un abrazo sororo para vuestra hermana María Cristina, esa energía positiva y seguir adelante. Eso es de verdad muy válido, lo de las energías positivas, y saber que tenemos derecho también desde el sitio que estemos a luchar por nuestras vidas. La otra solidaridad es con Palestina. Igualmente siempre estamos en todo momento no solo recordando el genocidio que se está dando contra el pueblo palestino, sino también que sepan que nuestras voces, nuestra energía, nuestro pensamiento está allá. Y una tercera que puede salir un poco del protocolo es que mi segundo apellido es Carvajal. Carvajal por mi santa madre, no por el capitalismo vallecaucano. En ese sentido, decir que sí, fue
muy emocionante estar allá. Nos sentimos con el grupo, con el equipo de personas que estábamos de muchas partes del país, muy honrados y honradas que el ministro de Minas y Cajamarca, el resto del equipo, nos extendieran la invitación para estar. Y lo que marcaba es válido. Mire, vea que en esto de la reforma pensional hay que ver a la calidad de personas que les llega. Entonces, sobre las 10 de la mañana, ver ya las filas y la disposición de las personas a entrar, fue emocionante porque allí se veía que las personas venían a acompañar o a un familiar o venían de estas familias de escasos recursos económicos y que sobre todo siempre les arrebatan sus derechos. Llegar, consideramos más de 40.000 personas a la Plaza de Bolívar de Bogotá, eso es un hito. Y dirán, un hito, ¿eso por qué? Para llenarlo. No, es que no era de llenarlo. Es que las personas de escasos recursos económicos de allí, de Bogotá, no están alrededor de la plaza, están muy lejos. Y por otro lado, algo fundamental, pues mire, vea que son personas que infortunadamente, pasando de 60 y 70 años, todavía están en el rebusque. Así que sí fue un éxito humanitario, porque éramos contadas las personas, éramos una minoría, o aquellas que éramos jubiladas o pensionadas, o que tenemos algún estilo de vida económico que nos permite no estar en el rebusque diario. Entonces, sí es un triunfo de nuestro gobierno del cambio, sí es honrar la palabra y sí es el acompañamiento, escuchando, mirando y conversando con muchas de las personas que allá se sintieron más que incluidas, se sintieron como pares, como que ahora sí nos están mirando en todo lo que hemos aportado. Efectivamente, y usted tuvo la oportunidad, como lo hablamos previo a esta entrevista, de dialogar con muchas personas, con esas precisamente que usted dice estaban haciendo cola, llegaban, interrumpían su trabajo, ¿no? Para poder llegar allí, porque son muchas de estas personas ya en edad pensional que no pueden acceder a la pensión, que tienen que seguir laborando, pero interrumpieron su jornada para ir a acompañar al presidente a la firma de esta ley que los beneficiará. Será a esas personas que no se pueden pensionar a quienes beneficiará esta ley, más de 3 millones de personas. Coméntenos un poco sobre todo lo que usted pudo hablar con la comunidad allí, de cuerpo presente, lo que no hicieron los medios de las élites oligárquicas. Sí, y pues a ver, si nos metemos en los zapatos de esa pobre gente explotada, casi que esclavizada de estos medios tradicionales, pues les tocaba tener la camiseta de RCN, de Caracol, de Blue, y pues les era entonces imposible pasar lo que la gente decía, porque eran los seres humanos y las seres humanas vivas que contaban lo que a mí me sucede, lo que a las señoras de tal barrio, lo que a las otras señoras de la parte alta, lo que a los señores que andaban por aquí ya con cartón en los zapatos. Entonces, de verdad que sí se siente lástima, pero también indignación que no se paren estos seres, estos hombres y mujeres y diversidades de estos medios hegemónicos. Bueno, aquí lo que hay que mostrar es la verdad, pues eso es lo que hay que mostrar. Entonces, por eso en ese sentido no lo pasaron. Y la realidad es muy importante cuando se está en estos espacios conversar, observar y sobre todo escuchar. Y mire, vea que al entrar, pues mientras un poco la organización, hablábamos con una señora de la economía informal, lo que comúnmente decimos vendedora ambulante. Ella está en su rebusque diario con vender las papas fritas, o sea, ha improvisado un platón y allí pues le organizan lo del gas, la pipa y demás. Nos decía esta señora que camino hacia el planetario hay un espacio donde más o menos allí oscilan más de 100 personas mayores adultas, casi que en situación de total abandono.
Entonces, las que no están solicitando la caridad en comida, en moneda, intentando vender un par de cordones, hasta ofreciéndose dizque para hacer algún oficio. Nos comentaba la señora, y emocionada porque pues nos hizo botar lágrima y moco, nos decía, vayan, es que vayan allá, y nos dijo, no se queden aquí, pues aquí ya hay un poco, vayan allá y van a ver que ya casi no hay. Nos cuenta ella que parece ser que es en el barrio Santa Fe, donde hay un inquilinato grande que alberga ahora casi 90 personas mayores adultas en extrema pobreza, y parece ser que a través de un programa del Departamento de Prosperidad Social y el actual de Vivienda, se hizo un convenio y estas personas van a poder vivir en condiciones dignas, es decir, más de 90 personas que ocupaban ese espacio de calle van a poder tener una cama limpia, compartida, sí, pero limpia, pero caliente, no peleada, no se van a mojar, van a poder estar allá. Así que ese tipo de testimonios es válido. Y pues mire, vea, como a mí sí me encanta hacer pues chismosa, y de chismosa esas las del 1800, que eran las que compartíamos por la libertad. Nos hicimos la caminada como con 4 compañeros y compañeras y empezamos a preguntar, y es cierto. Decían que hace más o menos 20 días estas personas por ahí medio aparecen, pero que hay unas que son irreconocibles. Nos cuentan el caso de un señor que le doblaba la uña y lo vieron caminando bien y dijeron, es que como mire, tiene zapatos. No, es que lo que no lo dejaba caminar a él era que tenía la uña ya acá, que le volteaba y ya le había roto la piel. También de algunas señoras que pues ya podían bañarse sin temor. Que ellas mismas contaban, es decir, estos ancianos y estas ancianas contaban cómo se les miraba como lo que ellas eran, y que de allí nos decían que más o menos unas 40 infortunadamente venían por el desplazamiento forzoso, por la guerra. Y finalizar diciéndole que es encantador pues escucharlas decir que estaban renaciendo, que era un nuevo bautizo. Entonces, escuchar a esta mujer afro, dice que de casi 90 y parece de 70 con todo lo que dice que ha sufrido, y le creemos, que ella sentía que era su segundo bautizo, es muy emocionante porque ya se está haciendo realidad y que ya saben que esos, lo del programa del adulto mayor o Colombia Mayor de 80, sí va a ser posible en el 2025 pasar a los 223,000 pesos. Eso es emocionante, eso es un recorrido, igual que el señor que fue zapatero, igual que el otro que trabajaba en las zorras, lo que llamamos por acá pues como en los coches o en las carretillas, el señor fotógrafo. Allí encontramos hasta un señor que dice que él fue de los primeros que empezó a estudiar geología acá en Colombia y que infortunadamente el alcohol lo llevó allá. Muy, muy emocionante los testimonios, y para ello hay que vivirlo y escuchar a las personas que sí lo merecen y lo necesitan. Bueno, y allí vemos a don María José del Carmen, ¿no? Cumpliendo 89. 80, José del Carmen. Y el presidente le celebró sus 89 años con toda la multitud que se congregó allí, y me llamó la atención que intervino muy bien a su edad, lo hizo muy bien, con solvencia, improvisando un discurso muy bello, agradeciendo al presidente y a toda la comunidad que se hizo presente allí en la Plaza de Bolívar. Y muy emotivo lo que usted relata, Elizabeth, y entendemos su emoción, ¿no? Porque pues cuando un gobierno por primera vez en la historia del país se acuerda de estos millones de seres abandonados a su suerte por el desarraigo, por la exclusión, por la terrible desigualdad en nuestro país, porque eso es lo que ocurre en nuestro país, millones de ancianitos que no alcanzan a disfrutar absolutamente nada de toda una vida de trabajo y de lucha, pues cuando hay alguien que se ha acordado de ellos y lucha por aprobar esta ley, pues eso también emociona.
Yo quiero preguntarle también sobre, para usted, ¿qué es lo más importante de la ley? Porque, pues, lamentablemente ya hay demandas. Corrieron los uribistas, la extrema derecha, a demandar la ley ante los tribunales y seguramente los tribunales, pues, atenderán las demandas de los insensibles, de los egoístas sociales, como los denomina muy suavemente el presidente Gustavo Petro. Son verdaderamente enemigos de la ancianidad, de la humanidad, del pueblo. Estos que corrieron ya a denunciar, a demandar, perdón, ante tribunales la ley pensional. ¿Qué es lo que más destacaría usted de esta reforma pensional, Elizabeth? Pues a ver, arrancar diciendo que es infortunado e incomprensible que sea el odio lo que les lleve, porque ya van más allá del miedo. Van más allá del miedo en cuanto a supuestamente las 15 demandas que dicen que tienen, porque ya las personas que empiezan a ejercer su derecho, que se les reconoce su derecho, también poco a poco han empezado a saber qué es que les pertenece, que no es un favor, que no es un regalo. Entonces, de allí decir que es muy importante, me parece a mí, y por ejemplo ahora hablábamos acá con la profesora Margot, que es otra lideresa luchadora, y estoy precisamente aquí en su casa, que me ha acogido una mujer muy sorora, la profe Margot. Hablábamos. Saludos para ella. Muchas gracias, acá lo transmitimos, ella está acá al pie. Entonces decimos, ¿cómo es posible que todavía haya mucha gente que no sepa cosas como, a ver, como tan fáciles? ¿Y eso cómo es? Que nos estamos jubilando, ¿cómo es que nos vamos a pensionar? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que dice la ya hoy ley y que ojalá en el 2025 parta? Y por eso muy importante es estar en la calle. Estar en la calle y conversar con el vecino, con la vecina, es decir, desde el bautizo hasta el velorio, hablando del tema. Saber que somos 25 millones de personas que estamos metidas ahora en el cuento de la reforma o ya la ley, pero que de esas 25 personas nos dividimos en dos franjas. O sea, quienes estamos en Colpensiones y quienes están en los fondos privados. Y lo terrible, que de allí 18 millones son de fondo privado y que no llegan ni siquiera a 1 millón de personas que hayan pensionado. Y mire, vea que sí, somos entonces menos de 3 millones en Colpensiones y somos más de 1.700.000 personas que ya llegamos a tener esa mesada pensional, esa jubilación. Eso es muy importante que lo tengamos claro, para de allí partir diciendo que cuando se habla de los pilares, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, son 4 puntos, son 4 ejes, son 4 estandartes muy importantes para en realidad saber que sí hay posibilidad para que el pueblo colombiano, desde la juventud hasta quienes ya pasamos y aparentemente no tendríamos opción, vamos a llegar. Entonces, saber que en ese primer punto solidario es muy importante y lo traigo pues por la experiencia que vivimos ahora ya con las personas mayores adultas. Son personas en extrema pobreza. Son una gran mayoría de nuestros hombres y mujeres que se envejecieron en el campo produciéndonos la comida y que jamás estuvieron con esa avaricia, con esa mezquindad de cuánto es que me van a pagar y yo quién es que me va a mantener. Entonces es muy importante saber que en este primer punto o pilar que le llaman solidario, vamos mujeres y hombres, mayores, las mujeres de 60, los hombres de 65, que no hemos cotizado, que allí vamos a estar. Pero ojo, hay que saber que de 0 a 290 semanas, pues entonces se reintegra ese dinero. Y sin embargo, entraremos a los programas que se tiene con el gobierno como Colombia Mayor.
Y aquí en este pilar, quienes vamos de las 300 semanas, pues, ¿qué sucede? Allí es donde se nos incorpora y se nos reconoce, digámoslo así, ese derecho o ese beneficio. Y para ello hay que estar infortunadamente en pobreza extrema. Infortunadamente, entre comillas, en lo legal. Y afortunadamente, porque es una bendición, ya es probado que en este país las personas que pasan de 60, 70 años en extrema pobreza no ha sido porque les provocó, por sinvergüenzas, contadas excepciones. Ajá. Y lo otro es la incorporación, por supuesto, previa certificación del 50% que tengan situación de discapacidad. Entonces, mire, vea que no solo esto va a recoger a las personas mayores en extrema pobreza, sino también que va a coadyuvar positivamente para que las familias, para que los vecindarios, para que el entorno se sienta mucho más tranquilo y en condiciones dignas. Así que a mí me parece pues muy, muy importante esto de la reforma. Y otra cosa allí que me parece importante es hacer claridad. ¿Quiénes son los fondos privados? ¿Y cuál es el dinero? Que primero lo trabajan y luego se ve a ver si yo la alcanzo o no. Y qué somos como Colpensiones, la solidaridad y además el respaldo, porque sí tenemos el respaldo económico. Entonces eso es como una mínima píldora, pues, en la brevedad del tiempo, aunque yo soy bien lengüemecha, pero muy más bien de lo que podemos rescatar. Muy bien, y precisamente Elizabeth Ortega Carvajal nos hace un apretado resumen de esta reforma pensional y nos habla de la edad de las pensiones de las personas que pueden acceder a este bono pensional. No es una pensión completa, son 225,000 pesos, que para personas en estado de pobreza y extrema pobreza es una enorme ayuda. Además será vitalicia, ¿no? Vitalicia. Sí, sí. Es para estas personas, después de 60 las mujeres, 65 los hombres. Eso no significa, ojo con esto, que es que la edad pensional se haya subido, ¿no? Porque es que los demás que estamos pensionados o los que se van a pensionar lo siguen haciendo en el régimen existente, es decir, 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Eso es muy importante porque la derecha difunde toda clase de bulos, de mentiras, sabiendo que es mentira y sin embargo lo difunden porque con su concepto goebbeliano nazi, ellos dicen, miente, que de la mentira algo o mucho queda. Bien, eso es a lo que le juegan. Finalmente, Elizabeth, hemos planteado aquí en este programa la importancia de que también luego de aprobada esta reforma pensional se inicie un gran movimiento para la recuperación de la mesada 14. ¿Qué es la mesada 14? Vuelvo a decir. La mesada 14 era una especie de prima para los pensionados en el mes de junio, como la tienen todos los trabajadores en ejercicio. Sin embargo, el señor Álvaro Uribe Vélez en el año 2005 a este señor le dio por presentar a consideración del Congreso un proyecto de acto legislativo, es decir, de reforma de la Constitución, de la Carta Política, de este librito que todos debemos conocer, y entonces allí sus mayorías ayectas, ¿no? Sumisas, arrodilladas al gran capital que ha representado siempre el señor Álvaro Uribe, a la oligarquía financiera, a la oligarquía industrial, empresarial y sobre todo a la latifundista, pues le aprobaron su nefasta reforma a la Constitución en lo que tiene que ver con abolir la mesada 14 para que los grandes capitalistas, los grandes pulpos se siguieran llenando los bolsillos con esa primita que se le entregaba a los pensionados a mitad de año. Solo quedó la de fin de año. Pues hemos planteado que haya un gran movimiento por la recuperación de la mesada 14. Para recuperarla, pues se requiere de otro acto legislativo, es decir, otra reforma constitucional, es decir, 8 vueltas. Señor Álvaro Uribe, en su nefasto pensamiento, la ideó bien para la oligarquía, ¿no? No, si lo hacemos mediante acto legislativo, son 8 vueltas, ¿no? Entonces, más difícil que la vuelvan a recuperar. Miren la mente diabólica, y así lo decimos abiertamente. Entonces,
hay que impulsar un movimiento para que mediante un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional, se restablezca este derecho para todos los pensionados, no solamente para los pensionados de las Fuerzas Armadas, como se ha logrado ahora en este gobierno, que dicen que ataca a los militares, y resulta que en este gobierno es que se aprueba una ley para que ellos tengan fija esa pensión, esa mesada 14. Entonces ahora el movimiento es para que todos los pensionados la tengan, no solo los de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opina usted, Elizabeth? Pues a ver, ese es un acto de justicia y de verdadero reconocimiento de los derechos. Por eso allí es tan importante y seguimos recabando e insistiendo que si no estamos ahora en la calle, y mire, vea que es que la gente cree que en la calle pues es estar con el megáfono o a grito abierto. No, sucede que, y esto es un llamado pues también para la gente del pacto histórico que se hizo elegir y demás que se dicen ser solidarios y solidarias con estas apuestas que reconocen derecho, y es que no pueden seguir creyendo de que es que no, ya la gente ya sabe, porque volvemos a lo mismo y me disculpará que me devuelva un poco. Eso de hablar de los 4 pilares o los 4 puntos o los 4 ejes es la claridad. En aquellas personas, recordémoslo, de extrema pobreza, hay la garantía presupuestal. ¿Ya? Entonces, no nos pueden venir a decir, no, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y de dónde? ¿Y para el resto? Pues mire, vea, el programa de Colombia Mayor, y ahora con nuestra reforma pensional que pasan a 223,000 pesos, del presupuesto general de la nación está garantizado. Ese es el solidario. Y por eso en el semicontributivo es tener la claridad de 0 a 290 y de 300 en adelante. Y luego el contributivo y así. Entonces significa que para poder empezarnos a hablar, me parece a mí y a un buen grupo de personas, y sobre todo nosotras que nos andamos conversando, el voz a voz, el chismoseando, la comunicación simbólica, y ahora lo hablamos precisamente con la profesora Margot, es primero sentir viviendo la solidaridad activa y la sororidad entre nosotras las mujeres con aquellas y aquellos que no han tenido nada, y que a partir del 2025 va a haber un reconocimiento de derechos. Y lo otro, hacer claro que el odio no es de nuestro gobierno del cambio, que ese miedo que se convirtió en odio es de quienes todo nos lo han quitado y hoy dicen que estamos en riesgo. Porque bien lo decía usted, en el 2005, ¿quién les dejó sin nada? Y dice que aman pues a las fuerzas militares y de policía. Y tocó a este gobierno, y liderado con su ministro, hacerlo nuevamente posible. Así que yo creo que es empezar a gestar, primero que sepamos qué es nuestra reforma, que en el 2025 sea una ley, y esto va a ser en la medida que estemos con toda la información y que seamos personas sensibles y solidarias, sin la angustia de por qué a estos o a estas. Y empezar desde allí entonces, como usted decía, a tener claro que hacer las 8 vueltas para regresar a esa mesada 14 a quienes nos la quitaron, es un camino difícil y muy posible de hacerlo. Y llamar entonces a que dejemos el carro blindado, los escoltas, y empezar a estar en la calle de donde se subieron, al legislativo, a Cámara y Senado, pues que ahora, ole, ve, ahora hay que hablar es con el asistente. No joda. Y entonces antes sí había tiempo, antes sí podían llamar, antes sí podían esperar, antes sí podían hablar con 5. Pues es que tienen que aterrizar y volver a la calle. Nadie está diciendo que se hagan matar, nadie les está diciendo, y que tienen derecho al miedo. Pero si nos dejan a las comunidades solas, o si yo no estoy bajo la sombrilla de tal representante o tal senador o senadora, pues se jodió y ella verá que acabe hasta con los calzones, que siga luchando. Entonces así no es. Eso también hay que dejarlo claro. Para reconocer derechos, para luchar amorosamente y de manera libertaria, hay que ser leales, hay que de verdad apostarla toda. Y yo terminaría pues, y me excusa pues que dentro de esta invitación pues lo haga, pero mire, vea, eso no se puede ocultar, porque a mí no me pueden venir con el cuento que yo en la vida no me había ganado 30 millones, y ahora que ya me los gané, entonces ya ahora resulta de que no hay un proceso del
con y para las masas para seguirse ampliando. Entonces, eso también hay que replantearlo. ¿Quiénes fueron y a qué fueron? Y las sombrillas, recordemos, también se rompen. Las sombrillas también se envejecen y las sombrillas también le sacan los ojos a quien no debe ser. Así que defender la mesada 14 es un proceso previamente de autoanálisis a quienes se montaron en el bus del Congreso, Cámara y Senado, que vuelvan a los territorios y que acompañen masivamente a las comunidades que infortunadamente las están llenando de odio. Y que el gobierno del cambio nos pertenece a todos y a todas. Eso decíamos ahora en Bogotá y con este ministro de Minas que recordemos que a ese lo conocimos fue patoneando, defendiendo la ley 30, haciéndole, y el Cajamarca también, y entonces es muy chévere verles todavía en ese caminar, a mí me apasiona, y esta ministra, es que Gloria Inés Ramírez Ríos, excúseme pues, pero mire, vea, ella cuando fue senadora fue la ponente de lo que llamamos la ley contra el feminicidio, y esta mujer se venía con su recurso como senadora de sus honorarios cuando no salía de allá a acompañar las comunidades. O sea que no es ninguna parecida. Esta mujer está estrasegada. Entonces, y es una mujer que habla de equidad más que de igualdad. Entonces, por allá hay que seguir caminando y consideramos que si seguimos muy pegadas de este tipo de liderazgos, como el de la compañera Gloria Inés Ramírez Ríos, se va a poder de verdad avanzar y hacer estrategias leales para esa mesada 14. De verdad que pues le agradezco mucho y me excusa que haya hecho esta deliciosa mazamorra, pero hay que salir de las realidades que tenemos en los territorios. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Efectivamente, la lucha es larga. Continúa ahora con la implementación de la reforma pensional, pero también con la que se debe iniciar por la recuperación de la mesada 14. Y ahí queda también. Aquí le presento a nuestra otra compañera, la luchadora, la profe Margot. Ah, bueno, un saludo para la profe Margot. Póngase en cámara que no la alcanzamos a ver. No, uno no. Eso. Buenos días. Bueno, un gran saludo para usted. Muchas gracias por acoger allí a Elizabeth Ortega Carvajal para esta entrevista. No, con mucho gusto, y aquí me uno a todo este trabajo excelente. Y bueno, Colombia nos necesita. Corre la cabeza para acá. Muchas gracias. Bueno, ahí la alcanzamos a ver de soslayo. Muchas gracias. Un poquito. Bueno, feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias. Bueno, muchas gracias, y nos quedamos también con ese mensaje que usted manda, ¿no? Eso último que usted dijo es para los congresistas, para todos los congresistas, pero especialmente para los congresistas del Pacto Histórico. Y asamblea, ¿no? También les toca asamblea. Y se comprometan tanto los congresistas y también todos los elegidos en los comicios en cargos de representación popular por el Pacto Histórico. Volveremos en alguna oportunidad para seguir hablando, Elizabeth y Margot. Muchas gracias. A ustedes, de verdad, muy amable, a las personas que a esta hora nos ven y nos escuchan. De verdad que muy gratificante y muy honradas que nos hayan abierto este espacio. Muy amable.